Bienvenidos y bienvenidas a Helio Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Helio Podcast. En este podcast estamos reunidas 6 maestras para dialogar y platicar sobre algo que haremos año tras año, que es la lectura de la realidad. ¿Qué vemos en nuestras comunidades escolares? ¿Cómo lo interpretamos y cómo transformamos eso en nuestra práctica? En este primer episodio llamado Entre voces y contextos, leer para comprender. Bueno, la lectura de la realidad nos permite saber el contexto en donde trabajamos, donde vivimos y también para las necesidades y fortalezas que enfrentan los niños en las comunidades escolares. O sea, que nos permite entender cómo llegan los niños en las aulas escolares. Exactamente, también nos ayuda a no caer en juicios. Por ejemplo, cuando ves a un niño que está retraído y luego conoces su contexto familiar, todo cambia totalmente. Sí, a mí me pasó que pensaba que una niña tenía problemas de lenguaje, pero después supe que en realidad sus papás hablaban otro idioma y ya entonces fue como de, pues con razón, es que a ella le cuesta comunicarse con sus compañeros. Es que la lectura de la realidad te da pistas, no para etiquetar, sino para acompañar mejor. Y también te permite ver lo que la escuela reproduce. A veces sin querer estamos igual reforzando las desigualdades. Exacto, leer la realidad no solo se trata de observar, sino de interpretar con sentido crítico. Esa lectura nos ayuda a tomar decisiones informadas y diseñar nuevas estrategias. Yo considero que para hacer una lectura profunda de la realidad debemos tomar en cuenta varios elementos: el contexto socioeconómico, las dinámicas familiares, las políticas educativas vigentes y las voces de quienes habitan la escuela, docentes, estudiantes, incluso las familias. Yo, por ejemplo, Empecé por observar los espacios, quién juega dónde, quién se queda solo o qué zonas del jardín se usan más. Yo me enfoqué más en las rutinas familiares, con quién juegan los niños en las tardes, cómo llegan los niños, quién los trae a la escuela, qué más hacen después de la escuela y cosas por el estilo. También miré los vínculos. Hay niños que buscan mucho contacto, otros que evitan eso dicen mucho, ¿no? Pero sabemos que por qué actúan de esa manera hasta que interactuamos con los papás o ganamos la confianza de ellos. Y con las familias, porque así podemos escuchar sus historias, sus preocupaciones y a veces hasta sus silencios. Yo hice pequeños registros que no eran informes, eran como notas personales que luego me ayudaron a entender algunos patrones. Y algo que no se menciona mucho, también es que hay que mirar mucho el equipo docente, cómo nos comunicamos, qué asumimos y qué dejamos ver. Igual es importante las herramientas, metodologías que se usan en las aulas, como son las análisis, las observaciones, para poder tener una buena lectura de la realidad. Una de las principales dificultades que yo sentí que presenté fue el acceso a información confiable. Muchas veces los datos están fragmentados o no reflejan la complejidad de lo que sucede en las casas. Lo más difícil también fue el tiempo, porque por todas nuestras actividades diarias nos cuesta mucho trabajo tener el tiempo para analizar esto. Y creo que es necesario que la escuela nos dé los recursos para poder tener el tiempo para analizar estos datos que recabamos. A mí me costó mucho aceptar que había cosas que no hacía bien, pero me sentía culpable al momento, ¿no? Pero luego me sentí más motivada a cómo realizar las actividades, ¿no? Pues yo enfrenté resistencia, ya que había unas personas que decían que eso no era parte del trabajo docente. A mí me pasó que la información era muy emocional, ver ciertas realidades que apachurran el corazón. a veces no buscamos soluciones y eso es muy frustrante, pero eso nos da a pensar a largo plazo cómo buscar soluciones. Sí, y es importante tener en cuenta que no siempre hay apoyo institucional. Muchas veces estás sola en ese proceso de mirar y entender. Y también nos enfrentamos
O sea, enfrentamos resistencias, hay quienes prefieren no mirar ciertas realidades por miedo o incomodidad incluso, pero como educadoras es nuestro deber observar y sobre todo actuar con responsabilidad. ¿Qué creen ustedes que hizo falta para poder realizar la lectura de la realidad? Bueno, yo en mi caso creo que a mí me hizo falta tiempo para profundizar en las voces de las familias y tiempo para convencer o conversar con los niños de forma más individual. Esta vez el servicio institucional no permite los espacios de escucha. A mí me faltó sistematizar, tenía muchas notas pero no lograba acomodarlas. Igual el diálogo es muy importante para tener cómo enriquecernos. Sí, también hizo falta mayor articulación con otros actores sociales como psicólogos y la verdad la lectura de la realidad no debe ser solo escolar, sino también debe ser comunitaria. Y algo básico, reconocimiento institucional. Pues esto es importante que los padres de familia, la directora y toda la comunidad escolar valore todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para pues poder entregarle una buena educación a los niños. Pues esta información nos permite diseñar lo que es en este caso pues las prácticas más contextualizadas, como por ejemplo adaptar nuestras estrategias para la enseñanza en las realidades como lingüísticas y culturales para que pues nuestros estudiantes lo puedan mejorar. A mí me ayudó a adaptar mis actividades, ahora tiene mucho más sentido para los niños y me dio argumentos para hablar con la dirección sobre ciertas necesidades que tienen los niños. Igual me permitió lo que es diseñar más propuestas inclusivas para poder conectar con la vida de los niños. Personalmente mejoró mucho mi relación con las familias, hay más confianza y hay más diálogo. Sí, yo igual me siento más segura en el momento de tomar decisiones, puesto que pues ya no son posiciones, se está haciendo un trabajo con datos reales a lo que se vive día a día. Y sobre todo me recordó que educar es un acto profundo humano. No solo se trata de enseñar, sino que de aprender y también fortalecer nuestras capacidades de incidencia con datos, análisis sólidos y de igual manera podemos argumentar mejor ante directivos y autoridades para impulsar cambios necesarios. Una gran dificultad es la falta de formación en inclusión. Muchos docentes y directivos no han tenido espacios para reflexionar sobre qué significa realmente incluir. Se habla de inclusión, pero no saben cómo aplicarlo. Igual, una de las cosas son las políticas, o sea, las políticas generales en el jardín. Esto hay que considerarlo. Sí, y de hecho hay miedo al cambio. Incluir implica realizar prácticas y esto realmente incomoda. Sí, también falta recursos. No podemos hablar de inclusión si no tenemos el acceso a material, a documentos, a información o a pues otros factores que son necesarios para poder trabajar con la inclusión con nuestros niños. Me he dado cuenta que hay una cultura institucional que prioriza más lo administrativo sobre lo pedagógico. Pero cuando hay voluntad se puede avanzar. La inclusión a veces por reconocer que todos tenemos algo que aportar, se requiere flexibilidad, escucha y mucho compromiso. Escucharnos. Hoy compartimos lo que hemos vivido como maestras de preescolar, a leer la realidad que nos rodea a nuestros niños y niñas. No es fácil, pero es necesario. Este ejercicio no solo nos permite comprender el presente, sino imaginar y construir un futuro más justo e inclusivo. Gracias por acompañarnos en Elio Podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias, adiós. Ya va a ser